Llegando casi ya a la mitad de noviembre de 2025, se viene un alza importante en las temperaturas de la tarde, por lo menos en los valles de la zona central de Chile, en donde los registros podrían rondar 35 grados a la sombra. ¿En qué sectores y durante qué jornada podríamos alcanzar esa marca? Además, regresan los temporales a la Patagonia chilena. Vientos intensos, mucha lluvia, río atmosférico. Avisos de la Dirección Meteorológica de Chile también para esta semana. De eso y más, a partir de ahora informamos en Megatiempo. Este martes 11 de noviembre, el Sol protagonizó una espectacular erupción solar, lanzando una llamarada de clase X5.1, la más potente registrada en lo que va del año. El fenómeno originó una mancha solar altamente activa y que se dirige rápidamente hacia la Tierra. La explosión provocó apagones de radio nivel R3 en África y en Europa ya. Además, la NASA y el Centro de Predicción del Clima Espacial, la NOAA, emitieron una alerta por tormenta geomagnética severa, categoría G4, G1 leve, G5, la más extrema, esta es G4. Para este miércoles, atención, 12 de noviembre de 2025, alerta por tormenta geomagnética o tormenta solar severa, categoría G4, severa en el planeta para este 12. Se espera que esta eyección de masa coronal asociada a esta llamarada impacte, por supuesto, nuestro hogar, nuestro planeta. Para entender más de este fenómeno, lo hemos tenido antes, cuáles podrían ser sus efectos en la vida cotidiana, nos encontramos con Camilo González, doctor en astrofísica e investigador del Núcleo Milenio. Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gustazo. Oye, cuéntanos un poquitito más qué ocurrió en el Sol, a qué se debe esta actividad. Estamos en un ciclo de mucha actividad solar, pero cuéntanos detalles para ir poniendo esto, hablando de un poco de astrofísica, ¿no? Los pies en la Tierra. Sí, mira, un poco para contextualizar, estos son temas que en realidad nos hablan, o sea, se hablan comúnmente, pero no son tan fáciles de entender qué es lo que significa una tormenta geomagnética o de dónde viene, que una llamarada solar y ese tipo de cosas. Así que voy a tratar de ir paso por paso y ser lo más didáctico posible para que la gente entienda y tenga noción acerca de qué es lo que va a pasar. Porque esto no es como un terremoto que se mueve la Tierra y nos afecta directamente, sino que es algo un poco más implícito. El punto es que en el Sol es una bola, una llama de gas ionizado y plasma gigante. La gente mal entiende el Sol como una bola de fuego gigante, pero en realidad es una cosa diferente. Y lo que sucede es que al estar moviéndose todo este gas ionizado, sobre todo en la superficie, se generan campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son diferentes a lo largo de toda la superficie del Sol. Cuando los campos magnéticos se hacen muy fuertes en una parte de la superficie del Sol, impide que el material que viene desde el núcleo, subiendo por convección, por calor hacia arriba, ya hacia la superficie del Sol, pueda llegar a las capas superiores. Y eso hace que esta zona, que tiene un campo magnético más fuerte, se empiece a enfriar, ya, porque el material que viene más caliente desde el centro no llega a esa superficie. Y esas son las manchas solares que uno comúnmente puede ver en foto, o si alguna vez han tenido la posibilidad de ver el Sol con un telescopio, con un filtro óptico. En algunos momentos se puede ver que hay manchas solares, o sea, que son estos puntos negritos, estas zonas más oscurecidas de la superficie del Sol. Y esas manchas solares, al estar más frías, generan esta descompensación entre energía y campo magnético, que hace que el Sol, o sea, se generen descompensaciones de fuerza, que hace que en ciertos momentos se generen explosiones de energía y material. En este caso es energía electromagnética, radiación X, radiación gamma, UV y un montón de estas partículas de gas ionizado, ya que vuelan a través del espacio por los vientos solares, que son estas corrientes que mueven este material y que eventualmente van a terminar chocando con todo lo que se les cruza y en el camino estamos nosotros. Perfecto, ahí está el origen. Ahora, ¿qué tiene de particular esta que las autoridades, los científicos han elevado esta alerta severa?
Mira, es bien importante saber que es severa porque en escala magnética es un cambio súper brusco que puede haber y grande a nivel de campo magnético en la Tierra. Y lo que pasa, como bien mencionábamos, viene toda esta masa de material y energía flotando por el espacio y impacta la Tierra. Lo bueno, o no sé si lo bueno, pero una de las gracias que tiene el planeta Tierra y que en gran parte ayuda a que la vida exista, es que tenemos un campo magnético igual nosotros, alrededor nuestro. Y ese campo magnético nos protege de este tipo de llamaradas solares, ¿ya? Olas o tormentas solares, porque básicamente todas estas partículas ionizadas y toda esta energía choca contra ese campo magnético y hace como de escudo y hace que toda esta energía sobrepase y pase de largo a la Tierra, ¿ya? Pero hay algunas partículas que chocan y logran atravesar este campo magnético y entran a la atmósfera terrestre y se van hacia los polos magnéticos, que son similares, están en locaciones similares a los polos geográficos, ya hacia el polo norte o la Antártida, porque son partículas cargadas, ¿cierto? Que se desvían como un imán. Cuando uno tira un imán cerca de otro y se desvía por producto del magnetismo, es lo mismo. Y al desviarse hacia los polos interactúan con la atmósfera y bueno, llegan, en algunos casos llegan a la superficie terrestre generando cargas eléctricas que pueden producir sobrecarga en algunos tendidos eléctricos, problemas en tipos de comunicación que ocupamos con distintas radiaciones, radiofrecuencias, por ejemplo, con el cambio del campo magnético, que nos puede afectar en el día a día, o en el caso más natural, producir auroras boreales o auroras australes, que es básicamente todas estas partículas ionizadas que se van hacia los polos, chocando con los elementos que hay en la atmósfera, en esos lugares, y hacen que esos elementos se iluminen, no sé, el nitrógeno, el oxígeno, esos gases se iluminen y generen estas luces preciosas que son las auroras. Estamos en un ciclo de mucha actividad del Sol. Ahora, esta llamarada, porque yo estaba leyendo que no era una, sino que eran 2 o 3 que iban a llegar en casi conjunto. Entonces, si nos puedes explicar eso y lo otro, si habíamos tenido en este ciclo una así tan severa o cuál había sido la más reciente con estas características. Sí, esa es súper buena pregunta, porque estos fenómenos no son aislados, de hecho son bastante comunes, el tema de las llamaradas solares. El Sol tiene, como les decía, varias manchas solares, y las manchas solares no siempre están en los mismos lugares, sino que se va moviendo según cómo se vaya moviendo la superficie solar. Mira, ahí estamos viendo la simulación de la NOAA, Camilo. Tal cual, sí, ahí la veo. Sí, eso es una simulación de cómo todo este material sale expulsado de la superficie del Sol, y eventualmente ustedes pueden ver que es un gas, ¿ya? O es una serie de gases, ¿ya? Que salen, olas de gases que salen disparadas del Sol. Y pasa que muchas veces la misma mancha solar o distintas manchas solares emiten llamaradas en momentos parecidos, y pasa que esas olas de material se van acumulando según se van encontrando en su camino por el espacio. Sí. Y pasa mucho que al acumularse se genera como una cantidad, una masa de material y energía mayor que llega a la Tierra y produce una tormenta geomagnética de mayor o menor impacto. Pero como bien preguntabas tú, últimamente hemos tenido varias tormentas geomagnéticas. De hecho, no sé si recuerdan, pero el año pasado hubo una que tuvimos auroras australes que se dieron desde Chiloé, Mayo, y en gran parte de la Patagonia. Y esa también fue un evento parecido, que fueron 2 tormentas solares que salieron casi juntas y se encontraron en algún momento y generaron esta gran nube de material, de gas ionizado y energía. Camilo. Dime. O sea, lo que ocurrió en mayo del año 2024, en donde se apreciaron estas auroras boreales y australes, especialmente en el sur de Chile, ¿podría ser similar? ¿Tiene características similares si la podemos comparar con ese evento que lo tenemos tal vez más en la retina, en la memoria? Sí, bueno, esa creo que era un G4 igual, o así fue clasificado. Como bien mencionabas tú, va del G0, G1 hasta el G5, que es lo más terrible a nivel geomagnético. Y esa creo que fue entre un G3 y un G4. Entonces podríamos decir que es como una tormenta de características similar a la que vimos en ese entonces. Tengo entendido que por la cantidad de energía que se liberó, que se midió desde Estados Unidos en el Sol mismo, esta es
poquito más energética que la que tuvimos esa vez. Pero como ustedes, o sea, como podrán recordar, claro, hubieron eventos gigantes como esta aurora austral bien impresionantes que tuvimos acá en el sur de Chile. O sea, pero en general se podría presentar de nuevo ese fenómeno y ser visto siempre y cuando no esté nublado, por supuesto, en el sur de Chile, ¿o no? Sí, y también depende mucho de la hora a la que llegue esta masa de material. Porque esta masa de material viene y es como una ola, es como, no sé, un tsunami, pongámosle así, y que llega en un momento, dura un tiempo que está impactando a la Tierra, y después, bueno, se disipa o pasa de largo y el material se disipa en la atmósfera, el que quede dando vuelta acá. En este caso, Camilo, las estimaciones hablan de cerca de la 1, 2 de la tarde de este miércoles, hora de Chile. Claro, en ese caso, nosotros vamos a recibir, bueno, tengo entendido según los diagnósticos, que las estimaciones que ha hecho la NASA acerca de cuándo va a llegar, que nosotros, claro, vamos a recibir parte de esto durante el día y eventualmente en la noche, dependiendo qué tanto dure este fenómeno, o sea, qué tan grande sea esta nube de material, podría eventualmente en la noche producir este fenómeno de aurora boreal. Pero todo esto, como te digo, como es una ola que viene, impacta siempre a la parte que está mirando al sol en ese momento de la Tierra, sí, que es la que básicamente sufre las mayores consecuencias. ¿Y eso, cuál es la diferencia entre la cara? Nosotros, la estimación es, claro, a las 16 UTC, si es como la 1 de la tarde, hora de Chile, cuando llegaría el mayor impacto de esta tormenta solar. ¿Cuál es la diferencia con la otra cara de la Tierra que está de noche? ¿Y cuál sería la principal afectación más allá de las auroras australes o boreales que podrían presentarse? Mira, en general el impacto es parecido a nivel macro, porque lo que hace esta tormenta geomagnética es que altera todo el campo magnético de la Tierra. Entonces todo el magnetismo alrededor del planeta completo se ve afectado. Pero la cara que llega, que lo ve directo, es la que tiende a tener los mayores problemas de estas corrientes inducidas por estas cargas electromagnéticas que se meten en los sistemas eléctricos y que pueden generar colapso por sobrecarga o problemas en los GPS ya de los satélites que justo están dando vueltas en ese lado de la Tierra cuando llega la tormenta, o sea, toda esta llamarada solar, este viento solar gigantesco. Pero a grandes rasgos, yo me atrevería a decir que a nivel global es casi lo mismo, pero quizá a nivel local se puede ver más con cosas tecnológicas, que se corten algunos suministros de radio, sobre todo la radiofrecuencia, que es la más afectada, es la cara en la que está golpeando el frente. Sí, y por ejemplo, ¿podríamos tener problemas con la comunicación, con los teléfonos móviles, con ese tipo de cosas o no? Mira, yo me atrevería a decir que no, porque en realidad hay frecuencias súper específicas del espectro electromagnético que se ven afectadas por este tipo de cosas, y generalmente son las de la high frequency de radio, que son las frecuencias de radio de alta frecuencia, y que se ocupan para algunos sistemas de comunicación, algunas radios, cosas por el estilo. Pero lo que nosotros usamos, sistemas satelitales como celular y cosas por el estilo, ocupan otro tipo de frecuencias que se ven harto menos afectadas por este tipo de cosas. Dentro de todo este... Yo creo que lo más terrible... ¿Sí? No, dale. Ya, que lo más terrible sería que hubieran problemas con el suministro eléctrico por estas cargas inducidas que se podrían eventualmente colar en los sistemas eléctricos y generar sobrecargas, que no son sobrecargas terribles, pero que son capaces de saltar switch de, no sé, alguna productora de electricidad, y que eso como que apague todo el sistema. ¿Puede haber problemas, por ejemplo, en los transmisores, en estas centrales de paso? Claro, tal cual. O un transformador de calle ¿sí? Podría eventualmente pasar. Es como cuando hay tormenta eléctrica, como la que hubo hace, no sé, unos días atrás. Sí, el jueves. Y que en algunos transformadores colapsaron porque en realidad, claro, hay mucho... El campo electromagnético y toda la electricidad que se produce en la atmósfera es tan grande que de repente se puede colar en las redes y hace saltar los switches. No, los transformadores no explotan con una tormenta solar, pero ese mínimo de sobrecarga hace que la tecnología para que los transformadores están hechos
salte y se apaguen por motivo de seguridad. Mira, tú Pero podríamos tener a nivel apagones de entonces. comunicación no debería haber problema. Eventualmente podría haber algún apagón a causa de esto, potencialmente. Ajá. Claro, potencialmente. Yo creo que no, porque ya hemos vivido, como mencionábamos, tormentas parecidas. Eso te quería decir, para tener parámetros. ¿Hemos tenido este tipo, unas tormentas similares? ¿Cuándo han sido las más recientes? Para que aterricemos el tema. Sí, no, lo que comentábamos hace unos minutos, la del año pasado fue relativamente similar. Un poco más, esta vendría a ser un poquito más fuerte que la que hubo el año pasado. Pero claro, yo diría que ahora estamos en el pic de este ciclo. Cada 11 años más o menos sabemos que hay ciclos de tormentas solares según la actividad magnética del Sol. Y ahora justo estamos como en el pic del ciclo actual. ¿Cuándo debiera ya ir cayendo la actividad en la medida que avance el año? ¿Cuándo entramos al ciclo de más calma? Claro, ahora ya estamos en el pic y después empezaríamos a bajar los próximos 2 o 3 años. Ya en 5 años más tendríamos una actividad mucho más baja y después empezaríamos a subir de nuevo hasta 11 años más, que es aproximado igual, pueden ser más o menos, pero es como un ciclo aproximado donde deberíamos volver a tener este tipo de tormenta. Pero estos picos duran, claro, 2 o 3 años, entonces por eso la que tuvimos el año pasado en mayo fue similar a la que tenemos ahora, y probablemente por un año más tengamos tormentas similares. Pero por la experiencia que ya hemos tenido, no debería ser nada complejo como para el mundo globalizado, ultra intercomunicado que tenemos hoy en día. Exactamente, que tiene sus ventajas y sus desventajas ante este tipo de fenómenos de la naturaleza. Lo cierto es que esta tormenta geomagnética ha sido categorizada en G4, severa en una escala que la 5 es la extrema para este miércoles 12 de noviembre e impactaría más o menos pasado el mediodía en hora local chilena. Hemos conversado y aprendido más de esto con Camilo González, doctor en astrofísica e investigador del Núcleo Milenio. Muchas gracias, Camilo, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias.